Hola a todos y todas, bienvenidos a la resolución del primer ensayo nacional de matemáticas de la Universidad San Sebastián. En este video vamos a resolver paso a paso algunos de los ejercicios más complejos que aparecieron en el ensayo. Empecemos. La pregunta 11 nos pide determinar cuál de estos números es o son racionales. Recordemos que los números racionales son números que pueden ser expresados como fracción, y por lo tanto raíces como la raíz de 2 o raíz de 3, entre otras, son números irracionales. El primer número es la raíz de 72 dividido 50. Esto sabemos que se puede escribir igual que raíz de 36 por 2 dividido 25 por 2. Si simplificamos los dos, nos queda la raíz de 36 en el numerador dividido la raíz de 25 en el denominador, el cual es 6 quintos, cuál es una fracción con números naturales que sí es racional. En el segundo caso, tenemos que el numerador y el denominador van a tener cuadrados de binomio, que son de la siguiente forma: 2 menos raíz de 3 elevado a 2, dividido 3 menos raíz de 3 elevado a 2. Al desarrollar estas expresiones nos queda 2 al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2 por raíz de 3, es decir, 4 raíz de 3, más el segundo término al cuadrado, que es raíz de 3 al cuadrado. Asimismo, abajo nos queda 3 al cuadrado menos 2 veces el primer por el segundo término, es decir, 6 raíz de 3 más raíz de 3 al cuadrado. Si seguimos desarrollando, nos queda 4 menos 4 raíz de 3 más la raíz de 3 al cuadrado, que es 3, dividido 9 menos 6 raíz de 3 más la raíz de 3 al cuadrado, que es 3. El resultado quedando 7 menos 4 raíz de 3 dividido 12 menos 6 raíz de 3. No podemos simplificar este número más allá y nos damos cuenta que tiene raíces de 3, el cual son números irracionales, por lo tanto este es un número irracional. En el tercer caso, por propiedades de potencia, ya que el exponente es el mismo, nosotros podemos multiplicar las bases, quedándonos raíz de 5 más 3 raíz de 3 por raíz de 5 menos 3 dividido raíz de 3. Todo lo anterior elevado a 5. Lo que está dentro del paréntesis grande es una suma por su diferencia. Lo que nos queda el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Desarrollando las potencias internas, nos queda que raíz de 5 al cuadrado es 5, menos 3 al cuadrado, que es 9, dividido raíz de 3 al cuadrado, que es 3. Todo esto dividido elevado a 5. 9 dividido en 3 es igual a 3, por lo tanto esto nos queda 5 menos 3, que es 2, elevado a 5. 2 elevado a 5 es 32, lo cual es un número racional. Por lo tanto la respuesta correcta es 1 y 3, alternativa D. En la pregunta 14, el enunciado nos da el valor numérico del logaritmo de 2. Con esto, y ocupando las propiedades de logaritmos, tenemos que determinar si las siguientes afirmaciones son correctas o no. La primera afirmación nos dice que el logaritmo de 8 truncado a la décima es 18 partido en 20. Nosotros sabemos que el logaritmo de 8 puede ser escrito como el logaritmo de 2 elevado a 3, lo cual es lo mismo que 3 veces el logaritmo de 2. Utilizando el valor numérico que nos dan en el enunciado, nos queda 3 por 0,30103, lo cual es equivalente a 0,90309. Si nosotros truncamos este número a la décima, es decir, lo dejamos hasta ahí, vemos que quedaría 0,9, lo cual puede ser escrito como
9 décimos o también como 18 dividido en 20. La primera afirmación es correcta. La segunda afirmación me dice que 2 veces el logaritmo de 2 es distinto a 4 veces el logaritmo de raíz de 2. Si nosotros desarrollamos la expresión de mano derecha, nos queda que 4 logaritmo de raíz de 2 es lo mismo que 4 veces el logaritmo de 2 elevado a 1/2. Por propiedades de los logaritmos, sabemos que esto es igual a 4 por 1/2 logaritmo de 2, lo cual es igual a 2 logaritmo de 2, por lo que la segunda afirmación es incorrecta. Por último, nos dicen que el logaritmo de la raíz cúbica de 4, aproximado por defecto a la centésima, es 2 décimos. Aplicando las mismas propiedades que hemos aplicado antes, sabemos que la raíz cúbica de 4 se puede escribir como 4 elevado a 1/3. Pero 4 al mismo tiempo es 2 elevado a 2. Por lo tanto nos queda logaritmo de 2 elevado a 2 elevado a 1/3. Todo lo anterior es lo mismo que 2 por 1/3 logaritmo de 2. Sabemos que el logaritmo de 2 es igual a 0,30103. Por lo tanto, 2 por 0,30103 dividido en 3. Lo anterior nos queda 0,60206 dividido en 3. Al dividir este número, tenemos que nos cabe 0 veces en 0, luego nos cabe 2 veces en 6, sobra 0, cabe 0 veces en 2, luego cabe 6 veces en 20, pero lo dejaremos hasta ahí, porque nos piden aproximarlo por defecto a la centésima. Este número, aproximado por defecto a la centésima, es igual a 0,20. 0,20 se puede escribir como 20 dividido en 100 o equivalentemente como 2 dividido en 10. Por lo tanto, la afirmación 3 también es correcta. La respuesta correcta, por lo tanto, es la alternativa D, 1 y 3. La pregunta 15, el facsímil, es un problema con fracciones. Aquí lo que nos dice el enunciado, nos piden calcular el triple de la mitad de 3/4 amplificado en 35 partido en 66. Si nos fijamos en la primera mitad, el triple de la mitad de 3/4, eso se puede escribir de la siguiente manera. 3 veces por 1/2, que es el triple de la mitad, por 3/4. Haciendo la multiplicación de fracciones correspondiente, tenemos que nos queda 3 por 1 por 3, que es 9, y abajo nos queda 2 por 4, que es 8. Por lo tanto, el triple de la mitad de 3/4 es 9/8. Ahora, después nos dicen que esto lo vamos a amplificar en 35 partido en 66. ¿Qué significa amplificar? Significa que nosotros vamos a multiplicar por ese número arriba y abajo. Es decir, vamos a multiplicar por 35 partido en 66 en el numerador y 35 partido en 66 en el denominador. Ahora bien, este número que nosotros amplificamos es equivalente a 1. Por lo tanto, el resultado de 9/8 por 1 es 9/8, quedando el mismo número. Si nosotros nos fijamos, la alternativa a la respuesta correcta va a ser la letra C. La pregunta 16 del ensayo dice así: si C y D son números reales mayores que 1, P es igual a C al cubo más D al cubo. Q es igual a C más D al cubo. Y R es igual a C más D al cubo dividido C más D. ¿Cuál de las siguientes relaciones entre estas letras es correcta? Lo primero que haremos es desarrollar el término Q, que es un cubo de binomio.
Un cubo binomio queda de la siguiente manera. El primer término al cubo, más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término, más 3 veces el primer término por el segundo término al cuadrado, más el segundo término al cubo. Si nosotros nos fijamos, c más d al cubo es igual a p. Por lo tanto, q se puede escribir como p más 3c cuadrado d más 3cd cuadrado. Ahora, como c y d son números reales mayores que 1, por lo tanto también son positivos, sabemos que la multiplicación 3c cuadrado d es positiva y 3cd cuadrado también es positiva. Por lo tanto tenemos que q es igual a p más un número positivo. Por lo tanto podemos afirmar con certeza que q va a ser mayor a p. Por otro lado, tenemos que r puede ser reescrito de la siguiente manera. El numerador nosotros sabemos que es igual a p, mientras que el denominador se puede escribir como la raíz cúbica de q, ya que el denominador es c más d, mientras que q es c más d al cubo. Ahora, nosotros sabemos que q, al ser c y d números reales mayores que 1, sabemos que la raíz cúbica de q también va a ser un número real mayor que 1. Por lo tanto, p dividido un número que es mayor que 1 va a ser menor que simplemente p. De esta manera, podemos afirmar que q va a ser mayor a p y p va a ser mayor a r. Por lo tanto, q también es mayor a r. Al revisar las respuestas, nos damos cuenta que la alternativa correcta es la alternativa D. La pregunta 17 es una pregunta de suficiencia de datos utilizando números complejos. Nos piden determinar el complejo Z. Con la primera afirmación nos dice que Z al cuadrado es igual a menos 1. Si nosotros aplicamos raíz a esta ecuación, nos quedaría que el valor absoluto de Z tiene que ser igual a la raíz de menos 1. Sabemos que la raíz de menos 1 es igual a i. Ahora, ya que este es el valor absoluto, esto se puede traducir en que Z puede ser más o menos i. Por lo tanto, la afirmación 1 no es suficiente para determinar el complejo Z. Por otro lado, la afirmación 2 nos dice que z al cubo es igual a i. Si nosotros recordamos las potencias del número i al cuadrado es igual a menos 1 e i al cubo es igual a menos i. En este caso, nos dice que z al cubo es i, no menos i. Por lo tanto, si nosotros consideramos que z es igual a menos i, z al cuadrado es igual a menos i al cuadrado, lo que es lo mismo que i cuadrado menos 1. Con esto, z al cubo es igual a z por z al cuadrado, lo cual es menos i por menos 1, lo que es i positivo. Por lo tanto, con la afirmación 2, nosotros podemos afirmar que el complejo z es igual a menos i, ya que menos i al cubo es igual a i. Con esto sabemos que 2 es suficiente, por lo tanto la respuesta correcta es la alternativa B, 2 por sí sola. La pregunta 21 del facsímil es una pregunta de suficiencia de datos que dice: para que S más P más 3 sea impar, entonces 1, P debe ser impar, o 2, S por P debe ser impar. Si tomamos la primera afirmación que dice que P es impar, tenemos que P más 3, que es impar más impar, sería par. Por lo tanto, la expresión S más P más 3 sería S más un número par. Ahora, esta expresión, si S es par,
quedaría par más par, por lo tanto la expresión es par. Si S es impar, la expresión sería impar, porque impar más par es impar. Por lo tanto, la expresión completa depende de si S es par o es impar. Por lo tanto, la primera afirmación no es suficiente para determinar si S más P más 3 es impar o no. En el segundo caso, nos dicen que S por P es impar. Para que esto ocurra, la única opción es que S y P sean impares. Si S y P son impares, tenemos que S más P es un número par, porque impar más impar es par. Por lo tanto, S más P más 3 quedaría un número par más un número impar, por lo tanto es impar. Con esto, la segunda afirmación sí es suficiente para determinar que S más P más 3 es impar. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, 2 por sí sola. Para la pregunta 28, tenemos que identificar cuál va a ser el dominio de la expresión que nos dan en la ecuación. Tenemos que al lado izquierdo tenemos la raíz de x cuadrado menos 36 dividido en 4. Nosotros sabemos que el dominio de una raíz, es decir, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, acá tenemos que, para que la función esté bien definida, x cuadrado menos 36 dividido en 4 tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, x cuadrado tiene que ser mayor o igual a 36 cuartos. Sabemos que 36 cuartos es igual a 9. Y si le sacamos raíz a toda esta expresión, nos queda que el valor absoluto de x tiene que ser mayor o igual a 3. Para que esto ocurra, tenemos que x debe ser menor o igual a menos 3 o mayor o igual a 3. Ahora, la pregunta nos dice determinar cuál de los siguientes valores no puede tener x en la ecuación. Por lo tanto, tienen que ser valores que no cumplan con estas condiciones. En el primer caso, nosotros sabemos que 0 está entre el menos 3 y el 3, que son valores que x no puede tener, por lo tanto x no puede estar en la ecuación. 3 sí puede ser porque x tiene que ser mayor o igual a 3. Lo mismo que la opción 3 menos 3, ya que en ambos casos x sí puede tomar esos valores. Por lo tanto, 2 y 3 sí puede ser. Y el valor 2, nosotros sabemos que 2 es menor a 3, pero mayor que menos 3, por lo tanto, x no puede tomar ese valor. Con esto, la respuesta correcta es 1 y 4, que es la alternativa B. La pregunta 32 es una pregunta de funciones, en la cual me dan una función y nos piden que calculemos su inversa. La función definida es f de x igual a e elevado a 3x más 1. Eso será igual a y. Nosotros sabemos que para calcular la inversa de una función, lo que nos conviene hacer es despejar la x. En este caso, para poder despejar x, tenemos que aplicar logaritmo natural a ambos lados. Cuando aplicamos logaritmo natural a mano izquierda, nosotros sabemos que logaritmo natural de e elevado a 3x más 1 va a ser simplemente 3x más 1, ya que el logaritmo natural y la función exponencial son funciones inversas. Y a mano derecha nos va a quedar logaritmo natural de y. Ahora podemos pasar el 1 restando a mano derecha. Y por último despejamos x dividiendo todo por 3. Entonces lo que tenemos acá, logaritmo natural de y menos 1 dividido en 3, es mi función inversa, pero dependiendo de y. Si nosotros queremos la función inversa dependiendo de x, simplemente basta con
reemplazar la y por x. Y nos damos cuenta que llegamos a la expresión que está en la alternativa B. Para la pregunta 36 tendremos que aplicar algunas propiedades de las inecuaciones. Nos piden determinar si las siguientes afirmaciones son falsas o no. La primera afirmación nos dice que si A es menor o igual a B y B es menor o igual a C, por lo tanto A va a ser menor o igual a C. Esto es propiedades directas de inecuaciones. Nosotros tenemos que si A es menor o igual a B y B es menor o igual a C, lógicamente A también va a ser menor o igual a C. Por lo tanto, esta es una afirmación correcta. En el segundo caso, nos dicen que A es menor o igual a B y que C es positivo. Y nos piden comprobar si A por C va a ser mayor o igual a B por C. Si nosotros partimos con la afirmación que nos dicen que A es menor a B y multiplicamos a C a ambos lados, nosotros tenemos que la dirección de la inecuación va a cambiar dependiendo del signo de C. Si C es positivo, no va a cambiar la dirección, mientras que si C es negativo, la dirección sí cambia. En este caso, C es positivo. Por lo tanto, A por C va a ser menor o igual a B por C. Por lo tanto, la afirmación 2 es falsa. La afirmación 3 es el mismo caso que la afirmación 2, solo que en este momento C va a ser negativo. Por lo tanto, al multiplicar por C a ambos lados, la dirección de la inecuación sí cambiará, quedando AC mayor o igual a B por C. Por lo tanto, esta afirmación es correcta. Ahora la pregunta nos pide determinar cuál de las afirmaciones es falsa. Por lo tanto, la respuesta correcta es la respuesta C, solo 2. La pregunta número 42 es una pregunta que va a mezclar funciones junto con propiedades de potencia. Nos dice el enunciado que la función a elevado a x, con a perteneciente a los reales positivos, menos el 1, es falso afirmar lo siguiente. En el primer caso, nos dicen que f de 0 va a ser igual a 0. Solo nos queda que a elevado a 0, como a es cualquier número positivo menos el 1, nosotros sabemos que a elevado a 0 será 1, no 0. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. En el caso 2, nos dicen f de x más y va a ser igual a f de x por f de y. Si nosotros reemplazamos esto en la función, nos queda que es a elevado a x más y, que por propiedades de las potencias sabemos que es lo mismo que a elevado a x por a elevado a y. A elevado a x es f de x, mientras que a elevado a y es f de y. Por lo tanto, la afirmación 2 es correcta. El tercer caso dice que f de n por x es igual a f de x elevado a n. Si nosotros aplicamos esto, nos queda que f de n por x es a elevado a nx, que es lo mismo que a elevado a x elevado a n. Esto por propiedades de potencia. Ahora nosotros sabemos que a elevado a x es f de x, por lo tanto a elevado a nx es lo mismo que f de x elevado a n, que es lo que afirma la afirmación 3, lo cual también es correcto. Como en la pregunta nos pide determinar cuál de las afirmaciones es falsa, sabemos que la respuesta correcta será solo 1. La pregunta 46 es una pregunta de geometría analítica, en la cual nos dan dos vértices de un cuadrado y nos preguntan cuál de los siguientes puntos no puede ser otro de los vértices del cuadrado. Para esto, nosotros ocuparemos la distancia entre los puntos. Nosotros sabemos que un cuadrado tiene todos sus lados iguales y de medida a. Y asimismo, su diagonal tendrá la medida a raíz de 2.
lo que nosotros haremos es calcular la distancia entre el punto 0,0 y 5,3. Ese será el lado de mi cuadrado. En este caso, tenemos que la distancia se calcula como el módulo de la resta entre los puntos. 5,3 menos 0,0 es simplemente 5,3 y el módulo de 5,3 es la raíz de 25, que es 5 al cuadrado, más 9, que es 3 al cuadrado. Lo anterior es la raíz de 34. Sabemos que raíz de 34 es mi lado del cuadrado. Con esto sabemos que la diagonal del cuadrado será raíz de 34 por raíz de 2, que es igual a raíz de 68. Con esto además sabemos que la diagonal del cuadrado será la raíz de 34 por la raíz de 2, que es igual a la raíz de 68. Ahora lo que nosotros probaremos con estos distintos puntos es que estén a una distancia a de raíz de 34, ya sea del punto 0,0 o del 5,3, y que estén a una distancia raíz de 68 del otro punto, ya que esa tendría que ser la diagonal. En el caso del punto A, que es 3, menos 5, sabemos que la distancia entre 3, menos 5 y 0,0 es simplemente el módulo de 3, menos 5, que es la raíz de 9 más 25, ya que es 3 al cuadrado más menos 5 al cuadrado, lo cual es raíz de 34. Ya que es raíz de 34, sabemos que entre el punto 3, menos 5 y 0,0 puede existir una arista. Por lo tanto, entre el punto 3, menos 5 y el punto 5,3 tiene que estar la diagonal. Nosotros comprobamos la distancia entre 3, menos 5 y 5,3, lo que nos da el módulo de menos 2, menos 8, lo cual es la raíz de 4, que es 2 al cuadrado, o menos 2 al cuadrado, más menos 8 al cuadrado, que es 64. La raíz de 64 más 4 es la raíz de 68, por lo tanto este sí puede ser un punto del cuadrado. Con esta misma lógica sabemos que el punto menos 3,5 cumplirá lo mismo por simetría, ya que uno de los puntos es 0,0. Como en el módulo se eleva al cuadrado, el signo de los puntos no es relevante. En el punto B tenemos la distancia entre 2,8 y 0,0, es simplemente el módulo de 2,8, el cual será el mismo que el que calculamos anteriormente acá. Por lo tanto, es raíz de 68. Y la distancia entre 2,8 y 5,3 es el módulo de menos 3,5, el cual también calculamos y que será lo mismo que el módulo de 3, menos 5, ya que los signos no nos importarán, que es igual a raíz de 34. Con esto el punto B también puede pertenecer al cuadrado, cruzando una diagonal hacia el punto 0,0 y una arista hacia el punto 5,3. Con la misma lógica anterior, por un tema de simetría, sabemos que el punto 8, menos 2 también puede ser parte del cuadrado. Por último, comprobando el punto C, tenemos que la distancia entre 2,5 y 0,0 es el módulo de 2,5, lo cual es raíz de 4 más
25, lo cual es raíz de 29, lo cual no cumple ni para ser una arista, ya que no es raíz de 34, ni una diagonal, ya que no es raíz de 68. Por lo tanto, el punto C no puede pertenecer al cuadrado. La pregunta facsímil dice así: un poste proyecta una sombra de 156 metros en el suelo horizontal, y en el mismo instante otro poste cercano a él, que mide 8 metros de altura, y es paralelo al anterior, proyecta una sombra en el suelo de 104 metros. ¿Cuál es la diferencia positiva entre las alturas de los postes? Este es un problema de semejanza de triángulos. Si nosotros dibujamos la situación, tenemos que un poste de X metros de altura proyecta una sombra de 156 metros, mientras que otro poste de 8 metros de altura proyecta una sombra de 104 metros. Como esto ocurre en el mismo instante y ambos postes son paralelos, nosotros tenemos que los dos triángulos que se forman serían semejantes entre sí. Por lo tanto, la razón entre las alturas de los postes y la sombra proyectada en el suelo va a ser la misma. De esto, tenemos que x va a ser igual a 8 por 156 dividido 104. Nosotros sabemos que podemos simplificar 8 y 104 porque 104 es 13 veces 8. Y luego sabemos que 156 se puede simplificar con el 13, quedando 12. Por lo tanto, x es igual a 12. Ahora nos preguntan cuál es la diferencia positiva entre las alturas de los postes. La diferencia positiva va a ser 12 metros menos 8 metros, que es igual a 4 metros. La respuesta alternativa C. La pregunta número 55 es una pregunta de longitudes de cuerdas dentro de una circunferencia. Nos dan la circunferencia de centro O y radio 13. Y nos dicen además que OC es de 8 centímetros. Y nos piden determinar el segmento AB. Si nosotros sabemos que el radio es 13, nosotros sabemos que este segmento de acá va a ser 13. Y por otro lado, OC va a ser 8 centímetros. Ahora también, si nosotros proyectamos la línea de OC, tenemos que también debería sumar 13, ya que es un radio. Por lo tanto, sabemos que la longitud de la cuerda entre C y el fin de la circunferencia será de 5 centímetros. Además, llamaremos a AC X y sabemos por las propiedades de las cuerdas dentro de la circunferencia que AC es igual a CB, que también será X. Ahora, ocupando las propiedades de las cuerdas dentro de la circunferencia, sabemos que 5 por 13 más 8 es igual a X por X. Es decir, el segmento desde C hasta el fin de la circunferencia por C hasta el otro extremo de la circunferencia es igual a AC por CB. Con esto nos queda que 5 por 21 es igual a X al cuadrado. Por lo tanto, 105 es igual a X cuadrado. Al aplicar raíz nos queda la raíz de 105 es igual a X. Ahora tenemos que fijarnos que nos preguntan cuánto mide el segmento AB. AB es igual a 2X, que al reemplazar el valor que calculamos anteriormente va a ser 2 veces la raíz de 105, que es la alternativa A. La pregunta 57 es una pregunta de traslación. Nos dicen que al punto T, cuya componente I es desconocida, se le aplica una traslación quedando en el punto P. Luego a P se le aplica el mismo vector para quedar en el punto 7, menos 17. Nos piden determinar la pendiente entre el punto inicial y el punto final. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la traslación que se aplicó al punto P, 2, menos 5, para llegar a 7, menos 17. Para esto hacemos una resta entre el punto final y el punto inicial, quedándonos 7 menos 2,
menos 17 menos 5. Con esto sabemos que la traslación aplicada va a ser 5, menos 12. Ahora nosotros sabemos que a t, que es menos 3, m, se le aplica la traslación 5, menos 12, por eso se le suma, para llegar al punto 2, menos 5. Con esto vamos a poder determinar la componente m, ya que sabemos que m menos 12, que son las componentes y de los puntos, tiene que ser igual a menos 5. De esta manera tenemos que m será menos 5 más 12, que es igual a 7. Ahora ahora que conocemos el punto t, que t va a ser 3 menos 3, m, podemos determinar la pendiente entre el punto inicial y el punto final. Sabemos que la pendiente va a estar dada por i2 menos i1 partido x2 menos x1. El punto final es 7, menos 17. Por lo tanto, i2 es menos 17 menos i1, que es m, que es igual a 7. Lo anterior dividido x2, que es 7, menos x1, que es menos 3. Lo anterior nos queda menos 24 dividido en 10, que es equivalente a menos 12 dividido en 5. La respuesta C. En esta pregunta nos piden determinar la ecuación vectorial de la recta que pasa por dos puntos. Nosotros sabemos que para obtener una ecuación vectorial necesitamos el vector posición y el vector dirección de la recta, para quedar con algo de la forma A, P más T por D, siendo P y D los vectores que queremos obtener. Nosotros sabemos que la dirección de una recta puede ser encontrada como la resta de dos puntos que pertenecen a la recta, en este caso menos 7,0 y 5,0. Al hacer la resta nos queda 5,0 menos 7,0, quedando 5 menos 7, que es 12, y 0. No solamente nos sirve este vector dirección, sino que cualquier otro vector dirección que sea múltiplo por un escalar de esto. Es decir, por ejemplo, también nos serviría menos 12,0, que es producto de multiplicar 12,0 por menos 1. Si revisamos esto, las alternativas, nos damos cuenta que la alternativa B, D y E no pueden ser correctas, ya que los vectores dirección de esas ecuaciones son incorrectos, ya que no son múltiplos del vector dirección que nosotros encontramos. Ahora, por otro lado, para encontrar el vector posición, lo que tenemos que hacer es ver si el punto que nos proponen en estas ecuaciones son o no parte de la recta que pasa por los puntos que nos entregaron. Probando con el ejemplo A, nos dicen que 0,5 sería el vector posición. Eso significa que 0,5 puede ser logrado partiendo de alguno de los puntos que nos entregan, por ejemplo 5,0, y aplicarle algún múltiplo del vector dirección. Ahora nosotros nos podemos fijar que la componente y, tanto el vector posición como el vector dirección, es 0. Por lo tanto, jamás vamos a llegar a un punto que tenga componente y distinta de 0. Con esto sabemos que A también es incorrecto. De todas maneras, para comprobar que la respuesta C es correcta, vamos a ver cómo podemos llegar al punto menos 1,0, partiendo de 5,0 y aplicando componente del vector dirección. Nosotros tenemos la ecuación que menos 1 tiene que ser igual a 5 más t por 12, mientras que 0 tiene que ser igual a 0 más t por 0. La segunda siempre se cumplirá y la primera ecuación nos va a quedar menos 1
menos 5 es igual a 12t. Por lo tanto, menos 6 es igual a 12t. Con esto, si es que t vale menos 6 dividido en 12, es decir, menos un medio, podemos llegar al punto menos 1,0. Con esto comprobamos que efectivamente C sí pertenece a la recta y es la respuesta correcta. La pregunta 65 es una pregunta de distribución normal. Nos dicen que la estatura de un curso se describe aproximadamente con una distribución normal de media 180 y desviación estándar 9. Nos preguntan cuál es aproximadamente el porcentaje de alumnos que medirá entre 180 y 189. Nosotros sabemos que la pregunta del porcentaje de alumnos que medirá entre 180 y 189 se puede escribir como la probabilidad que x, siendo x la altura, esté entre 180 y 189, que puede ser escrito como la probabilidad de que x sea menor o igual a 189 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 180. Lo anterior producto de la forma que tiene la distribución normal. Ahora, para calcular estas probabilidades tenemos que ocupar la distribución normal estándar. Es decir, queremos transformar que x distribuye normal 180,9, pasarlo a z, que distribuye normal con media 0 y desviación 1. Nosotros sabemos que z es igual a x menos la media dividido la desviación estándar. Entonces, en este caso, z1 va a ser 189, que es el valor de x, menos 180 dividido en 9. 189 menos 180 es 9, 9 dividido en 9 es 1. Por otro lado, z2 es 180 menos 180 dividido en 9. 180 menos 180 es 0 y 0 dividido en 9 es 0. Ahora, si nosotros revisamos nuestra tabla de valores para la distribución normal estándar, tenemos que la probabilidad de que z sea menor o igual a 1 es de 0,841. Mientras que la probabilidad de que z sea menor o igual a 0, como 0 es su media, nosotros sabemos que la probabilidad de que sea menor que la media va a ser 0,5, quiere decir la mitad. Por lo tanto, al hacer la resta, la probabilidad de que x sea menos que 189 menos la probabilidad de que x sea menor a 180 es equivalente a decir la probabilidad de que z sea menor o igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 0, lo cual es 0,841 menos 0,5, que nos da 0,341, lo cual lo multiplicamos por 100 para pasar a porcentaje y es 34,1%. La respuesta más cercana de las alternativas es la respuesta B, 34,15%. En la pregunta 68 nos piden determinar en qué intervalo se encontrará el primer cuartil de los 80 datos agrupados en la tabla adjunta. Ya que son 80, nosotros sabemos que el primer cuartil estará ubicado en la posición 80 por 1 dividido en 4. Esto es equivalente a 80 dividido en 4, lo cual es 20. El número que está en la posición número 20 va a estar en el primer intervalo, ya que el primer intervalo se encuentran los números hasta la posición número 21, ya que esa es su frecuencia. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra A, en el intervalo 40 al 45.
La pregunta 75 dice así. Si se lanza 7 veces una moneda cargada, con 60% de probabilidad de que salga cara, ¿cuál es la probabilidad de que salgan 4 sellos? Nosotros sabemos que este es el tipo de pregunta de probabilidad en la cual el mismo experimento, que es independiente, se repetirá una serie de veces. Nosotros sabemos que las variables aleatorias de este tipo de experimentos son variables que distribuyen binomial. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la probabilidad de que salga sello. Sabemos que si la probabilidad de que salga cara es de un 60%, la probabilidad de que salga sello es de un 40%, o equivalentemente 0,4. Ahora, si definimos x como el número de sellos, sabemos que x va a distribuir binomial de un total de 7 eventos con una probabilidad de 0,4. Si queremos la probabilidad de que x sea igual a 4, como nos pide en el enunciado, esto será, por definición de distribución binomial, 7 sobre 4 por la probabilidad de que salga sello elevado a la cantidad de sellos, que es 4, por 1 menos la probabilidad de que salga sello, o que es lo mismo la probabilidad de que salga cara, 0,6, por elevado al total menos la cantidad de sellos, es decir, 7 menos 4, que es 3. La alternativa correcta, por lo tanto, es la alternativa A. La pregunta 78 dice así. En una competencia donde participan 7 personas, solo clasifican a la final 4 de ellos. Nos preguntan por la probabilidad de que clasifiquen Oscar, Francisca, Catalina y Marcio. Lo primero que tenemos que hacer acá es determinar cuántas formas de agrupar los finalistas tenemos. Sabemos que clasifican 4 de las 7 personas a la final. Tenemos que ver cuántos casos distintos de finalistas hay. Esto significa que si el total es 7 y tenemos que elegir 4 para la final, y además el orden no importa, ya que no nos preguntan en qué orden clasifican, sino solamente quiénes clasifican, nos estamos enfrentando a una combinatoria. En particular, la combinatoria de 7 sobre 4. Esto es igual a 7 factorial dividido 4 factorial por 7 menos 4 factorial. Esto lo podemos reescribir así. 7 factorial puede ser escrito como 7 por 6 por 5 por 4 factorial, simplemente por definición. Y abajo nos queda 4 factorial por 3 factorial. Simplificamos el 4 factorial con el 4 factorial. Y 3 factorial sabemos que es 3 por 2 por 1, que es igual a 6. Quedándonos 7 por 5, y 7 por 5 es 35. 35 son mis casos totales. Son los distintos casos de finalistas que podemos obtener en esta situación. De esos 35 nos están preguntando por uno en particular, que es que clasifique Oscar, Francisca, Catalina y Marcia. Por lo tanto, la probabilidad va a ser de 1, que es el caso particular, dividido en los casos totales, que es 35. 1 partido en 35 es la alternativa C. La pregunta 79 dice así. Se sabe que el tiempo de espera en las llamadas a una multitienda distribuye normalmente con una desviación de 2 minutos. Si se eligen 64 llamadas al azar, las que tienen un tiempo de espera promedio de 5 minutos, el error asociado para el promedio de la población con un nivel de confianza del 90% es... Esta es una pregunta de intervalos de confianza y nivel de confianza. Lo primero, tenemos que recordar cómo definimos un intervalo de confianza, el cual queda escrito como la media más menos z de 1 menos alfa medios. Este z viene de la distribución normal estándar por la desviación dividido en la raíz de n, donde n es la cantidad de eventos que nosotros consideramos. En este caso, tenemos que la desviación es de 2, que n es de 64,
por lo tanto, la raíz de n es 8 y que alfa es 1 menos 90%, ya que 90% es el nivel de confianza. Por lo tanto es de 10%. Con esto, alfa medios es 5% y 1 menos alfa medio es igual a 0,95. En nuestro intervalo de confianza, lo que está acá a mano derecha es lo que se llama el error asociado al intervalo de confianza. Es aquello que se le puede sumar o restar a la media. Es lo que me va a dar el rango de valores dentro del cual tenemos o podemos encontrar la media. Si reemplazamos esto, nos queda z de 0,95 por 2 dividido en 8. Z de 0,95 se refiere a qué valor de z la probabilidad de que mi variable sea menor a s es de 0,95. Y si revisamos en la tabla que está acá a mano derecha, nos damos cuenta que estamos acá. Es decir, z de 0,95 es 1,64. Esto se multiplica por 1 dividido en 4, ya que simplificamos el 2 octavos. Haciendo esta división, nos queda 1,64 dividido en 4, lo cual nos va a quedar 0,41, el cual es la alternativa D. Es decir, el error asociado sobre mi promedio con un nivel de confianza del 90% es 0,41 minutos, alternativa D.